Un hombre sin corazón, un día lo abandonó, sin razón. Y así comienza la historia en la que a este perrito se lo solía divisar comiendo algunas basuras que la gente mal enseñada a veces suele tirar. Este era un perro criado, no era un perro cualquiera. No tenía dueño y parecía olvidado. Algunas veces se lo veía vagando por las calles del poblado, cuando en el monte donde vivía no encontraba qué comer. Muchos quisieron comprarlo ofreciéndole comida. Era un hermoso animal y como no tenía dueño, muchos se lo querían quedar para dejarlo de mascota o que cuidara su hogar. Pero el perro no quería y se alejaba de a poco. Otros decían: «¡Perro loco! ¡Bandido dañino!». Era el perro que un día, abichado de una herida, buscando refugio, se escondió en su guarida debajo de unos matorrales. Un gaucho lo fue a encontrar medio convaleciente y ya casi al borde de espichar. Pero al pasar de los días, este gaucho lo cuidó. Y el perro se recuperó y su agrado supo hallar con el pasar de los meses. Como perro agradecido supo ser el más fiel y el mejor enseñado, ayudando a su amo en toda tarea campera. En una estancia muy grande vivía. Sus cualidades eran cuidar ovejas del puma, rodear la hacienda, entre otras cosas. Era la función que suplía, no era una mascota cualquiera. Si el patrón le decía: «Quédate ahí», Sancocho el perro obedecía, se tiraba ahí mismo. Pero un día su patrón le tocó trasladar 100 vacas a otra estancia. ¿Quién mejor compañía que su perro Sancocho? Montó su zaino el paisano y con un gesto de la mano le hizo a su perro. «A San Agustín vamos», le dijo el gaucho apurado. El perro, sin enfado, se levantó de repente y con un trote valiente corrió adelante del caballo. Eran 63 kilómetros que recorrerían hasta la estancia La Tía, allá por Altagracia, en la provincia de Córdoba. Sin más ayuda que el perro se pusieron a arrear por los valles y las sierras, nada los podía parar. Andando por los esteros, donde sale el carrizal, un jabalí se atravesó, haciendo caer al paisano, cayendo al lodazal. El perro, defendiendo a su amo, comenzó a correr tras el chancho. Solo se escuchaba el ruido de los dos en la laguna que corrían sin vista alguna en la noche nublada y fría. El gaucho se levantó, buscó a su zaino asustado, que no muy lejos había quedado enredado con las riendas. Se montó en el pobre bruto y salió bien al sendero, donde llamó a su compañero en varias ocasiones, tratando de que volviera. ¡Sancocho! ¡Sancocho!, le gritaba. Pero como él sabía que era un dogo y comprendía que se encarniza muy fácil, se dijo a sí mismo: «A este lo mató el chancho». Igual. Lo esperó toda la noche y el perro no apareció. Estaba toda la hacienda desparramada de tanto carajal. El gaucho, ya bien montado, taloneó a su bagual y se puso a trabajar. Se dijo: «Sancocho me va a alcanzar si es que aún está vivo, y si no, lo vendré a buscar a la vuelta cuando pase. Pero primero voy a terminar lo que me han encomendado, que era llevar el ganado a la estancia de la tía». Al irse, le dejó un poncho viejo en el suelo, cerquita de unos carrizos donde tenía sombra. Si el perro volvía, seguro que le sentiría el olor y se echaría en la prenda esperando a su dueño. El gaucho fue y volvió, pero ni rastros del perro encontró. Hizo noche en los carrizos y luego también en los cerros.
dándole tiempo al perro a que lo alcanzara, pero el perro no apareció. Nuevamente el Poncho le dejó y dijo: «Vuelvo en unos días a ver si aparece Sancocho». Pero el perro, en su furia, había corrido con la angurria de cazar al jabalí durante varios kilómetros, sin conocer el territorio. Al cambiársele el viento, el perro se desorientó. Ofuscado y confundido, fue a caer a otro rancho. Con las patas caldeadas, mal comido y lastimado por la pelea del chancho. Lo recibió una familia que curó sus heridas. Todos los días un niño lo cuidaba con cariño. Al recobrar fuerzas, el perro quería volver a su hogar, pero aquel camino fue el que cambiaría su destino para siempre. Él quería regresar para estar con su dueño, pero el destino certero fue quien lo encaminó a ser consuelo del niño, aquel que con tanto amor lo curó. Pues su madre había perdido días antes de su llegada. Era una mala pasada que estaba teniendo esa familia. Y en el perro había encontrado ese niño el consuelo y cariño que estaba necesitando. Mientras tanto, el paisano, que había perdido su perro, volvió todas las semanas al carrizal a dejarle comida. Al pasar los días, que iba hasta el carrizal, ya con la esperanza perdida de poderlo encontrar. Un día, que iba volviendo en ancas de su bagual, se encontró con un paisano a orillas del carrizal que le dijo: «Su perro lo hallaron en lo de Juan. Él tiene un hijo chiquito que lo tiene de mascota». Ahí mismo le agradeció y se fue a donde Juan, pensando en su amigo fiel que al fin podría encontrar. Apuró a su caballo. La emoción era mucha de llevar junto a él como siempre su perro y volver hasta su rancho querido, a tener esos ladridos y la compañía del perro, que por montes y cerros siempre lo acompañó. Al llegar al puesto de Juan, salió el perro a recibirlo, primero con unos ladridos, hasta que el perro reconoció que era su viejo amigo, que al fin un día lo halló. Cuando el gaucho desmontó para saludar a Juan, que salió a recibirlo, apenas lo escuchó llegar. De atrás salió el niño para poder curiosear. El gaucho se apresuró y le contó la historia de que un día, en el arreo, había perdido el perro y que muchos días hacía que venía buscándolo. Y ahora que lo encontró, él quería llevarlo. El niño salió llorando. No quería despegarse de su amigo perro, que la alegría le había devuelto, y le dijo a su padre: «Papá, que no se lo lleve». Pero el padre le dijo: «Hijo, él es el dueño del perro». El niño, envuelto en lágrimas, no podía entender esa noticia tan cruel, que se llevarían a su amigo más fiel. Pero el gaucho, nuevamente, de un salto, montó su pingo y le agradeció a Juan por la atención a su perro. Ya montado en su caballo y al salir al galope,
Le hizo señal al perro para llamarlo a su lado, pero el perro no se movió. El gaucho se sorprendió. Era la primera desobediencia. Nunca tuvo esa maña, siempre fue bien mandado. No demostrando enfado, le volvió a hacer la seña y levantando la mano como era su costumbre. El perro obedeció y se levantó de donde estaba y corriendo llegó a su lado, como siempre muy leal, siendo fiel a su dueño que su vida un día supo salvar. El gaucho, cuando volvía para su rancho querido con su perro a la par, se sentía custodiado, pues era el indicado y el que le estaba faltando para cuidar los corrales y rodear los animales cuando había que rodear. Pero pasaron los días. Ya ubicados en el rancho, el perro siempre gemía y miraba para atrás. El gaucho se dio cuenta, pero no le dio importancia y se dijo: me sirve para trabajar, no es para cuidar hijos. Mientras tanto, el niño lloraba junto a su padre y le decía: papá, ¿por qué se lo entregaste? Era mi único amigo, era en quien encontré consuelo. Y su padre le respondió: hijo, el hombre era su dueño. Yo no pude hacer nada. Por eso se lo llevó. Pero el tiempo pasaba y el niño no se olvidaba. Un día llegaron las Pascuas. A los 6 llegaron Reyes, y su padre, al ver lo que aún estaba triste, le dijo: hijo bendito, esta noche vienen Reyes y mañana te traerán un regalo que pidas. Escribe una cartita que te lo concederán. El padre había cobrado unos animales vendidos y dijo: le compraré el regalo que pida. El niño escribió la cartita a los Reyes y la dejó arriba del fogón. En la noche su padre leyó lo que había escrito, pero lo que encontró destrozó su corazón. Decía: por favor, te quiero a mi perro de vuelta. No quiero ningún juguete, ni tampoco caramelos. Solo te pido, Gaspar, que me devuelvan al perro. En él encontré el calor que mi madre me daba cuando ella me abrazaba. Prometo nunca más llorar durante las noches y pedir que mi madre vuelva. Ahora entendí quién me mandó ese perrito. Por eso lo quiero conmigo. Por favor, eso te pido, Gaspar. Su padre, llorando al leer la carta, se dio cuenta de que lo que necesitaba no lo podía comprar con dinero. Y con mucho amor y esmero, talló en madera una escultura del perro en su figura y la dejó en el fogón, donde tenía la carta, esperando que el niño encontrara con cariño lo que su padre había forjado. Pero en la mañana temprano, cuando el niño se levantó, corrió al patio deprisa para ver a su cachorro. Pero su padre le dijo: en el fogón está tu regalo. El niño, entusiasmado, volvió corriendo, esperando encontrar a su amigo al costado del fogón echado.
Solo encontró la figura y la miró confundido. Pero al instante fugaz se empezó a escuchar un galope. El niño entonces gritó: ¡Ahí vienen los Reyes Magos! Y al salir rápido a la enramada, ve que se viene acercando un jinete en su caballo, con un perro a su lado. Era el gaucho y su perro que se lo venía a entregar. Después de recapacitar y mirar a su amigo, que fiel había sido en volver con él, pero su corazón fiel lo había dejado en el niño, y ya su cariño no era para con él. El niño, envuelto en llantos, salió a recibir a su perro y lo abrazó con aferrón. Después de que hubo pasado todo lo que pasó, lo invitaron a almorzar y le preguntaron su nombre. El gaucho, al contestar, le dijo: Un gusto. Mi nombre es Gaspar.